Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? A la hora que sea que estén viendo este programa, esto es Panza Arriba, el podcast educativo donde hablamos sobre la educación en Mendoza, en Argentina y en otras partes del mundo. Hoy tenemos un tema que es el de la reforma curricular en los institutos de educación superior en la provincia de Mendoza y para eso tenemos a la cuarta invitada de este ciclo de programas, que es Adriana Hermosilla. ¿Podés presentarte? Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Soy Adriana Hermosilla, soy profesora de historia y soy parte del grupo de docentes autoconvocados que nos hemos puesto a trabajar en este proceso de reforma que ha habilitado o que no ha habilitado en realidad la Dirección General de Escuelas. Justamente ese es el problema. Bien, bueno, y contame, vos estabas en un grupo que se llama IES con vos, ¿verdad? Sí. A partir de esta idea de autoconvocarnos y organizarnos, terminamos armando un grupo sobre todo para poder dar difusión y dar a conocer de qué iba todo este proceso y entonces ahí formamos como este equipo de trabajo que es IES con Vos, que, bueno, que tiene una red social en Instagram donde ahí vamos como publicando todo lo que va pasando en torno a este proceso y vamos visibilizando y a la vez invitando a la comunidad y a los distintos IES a que nos acompañen en el proceso de lucha más que nada. Perfecto, y la mayoría son, digamos, docentes de institutos de educación superior. Somos todos docentes de institutos de educación superior de la provincia, de distintos departamentos, en su mayoría de carreras de profesorado, de los distintos profesorados, tanto a nivel inicial, primario como secundario, en las distintas disciplinas. Y a su vez, muchos de nosotros también trabajamos en otras instituciones como la Universidad Nacional de Cuyo o en otros ámbitos educativos, por lo cual tenemos relación directa dentro del sistema con distintas áreas. Bien, perfecto. Estuve viendo algunos programas donde, bueno, vos y algunos compañeros y compañeras tuyos hablaban sobre esta cuestión de la reforma y una de las cuestiones de las que por ahí protestaban tenía que ver con que ustedes decían que había poca participación o que se estaba tomando poco en cuenta los docentes Sí. en cuanto a la participación para el armado de esta reforma. ¿Por qué viene, digamos, ese reclamo? Este reclamo inicia porque la DG, a partir de una resolución que saca el Consejo Federal de Educación, que es la 476, toma la decisión de adherir a esa resolución, que es como una resolución marco y que además deriva en otras más, y habilita todo un proceso que ya había empezado en realidad 2 años antes, en las cuales venían reformando los planes de estudio de los profesorados. Ahora esta reforma es bastante más agresiva en cuanto a sus alcances y la velocidad con la que ha intentado implementarlo la Dirección General de Escuela, la Dirección de Educación Superior en particular, ha dejado fuera a los distintos actores sociales que deberían formar parte de un proceso en el cual en un principio ellos incurrieron como en algunas inexactitudes administrativas porque no clasificaban esto como una reforma. Mm, Luego, en la medida que el proceso se desarrolló, quedó claro que no era solamente una modificación cosmética de algunos nombres de espacios curriculares o redirección de horas cátedras, sino que efectivamente es una reforma que tiene reducción de alrededor de 1000 horas en general de los profesorados, donde se eliminan directamente muchos espacios curriculares y sobre todo donde hay un proceso de reforma en cuanto a cómo se organizan a partir de ahora las carreras. En ese marco, entonces, esta parte administrativa lo que no hizo fue contar con los actores que deberían haber participado. Por ejemplo, tiene que conformar un equipo de curriculistas que si bien lo han conformado en un primer momento no nos daban a conocer a quiénes eran los curriculistas de esos nuevos diseños curriculares. Y por otro lado, hay distintos mecanismos que tienen que habilitar la participación de los actores para que sean parte de la reforma. Es decir, no puede ser una reforma de puertas cerradas, sino que hay que habilitar la discusión, hay que convocar, hay que generar espacios de trabajo, hay que debatir con distintas instituciones, como por ejemplo la universidad, y nada de eso fue tomado en cuenta. bien, una de las cosas que vi es que les habían habilitado un formulario de Google para... Sí. Eh, todo el proceso, en realidad, como te digo, ellos lo iniciaron antes con otras carreras Sí. y las primeras carreras formaron parte de ese proceso quizás sin oponer tantas objeciones. Luego, Bien. cuando esto llega
inicia el proceso de reforma de la carrera de historia en particular y de historia y geografía, los docentes que participamos, que trabajamos en esas carreras, pedimos participación, pedimos que primero que se nos informara fehacientemente de qué iba esto, y entonces frente a esa circunstancia lo que la DES hizo es habilitar un formulario de Google, o sea, mandarnos un borrador que estaba en formato de procesador de texto, en un Word, Bien. con todos Muy los serio. errores que podía incurrir ese tipo de formato, de manera paralela habilitar un formulario, y en ese formulario lo único que se nos pedía era si podíamos dejar sugerencias respecto de lo que habíamos leído en el formulario, en el documento. Nosotros, y entiendo que con otras carreras lo habían hecho así, y de hecho muchos docentes habían participado de ese proceso escribiendo en ese formulario, dejando sugerencias. Nosotros no estuvimos dispuestos a ese tipo de participación, no nos pareció seria, no nos pareció vinculante, ni tampoco era el procedimiento, como te decía antes, que hay que seguir para una reforma, por lo tanto nos negamos. Y así en realidad empezó como este colectivo de IES con Voz, porque lo primero que hicimos fue armar un documento, donde en ese documento realizamos un análisis crítico y reflexivo respecto de qué se estaba reformando, particularmente en el diseño de historia, de la carrera de historia. Pero luego, si bien ahí abordamos cuestiones específicas, epistemológicas y metodológicas de la historia, luego vimos que esto podíamos llevarlo al resto de los profesorados, porque historia no era la única carrera que estaba en este proceso, y que algunas de las cuestiones que se modificaban, por ejemplo, desde el punto de vista didáctico y pedagógico, y sobre las prácticas profesionales, por ejemplo, afectan a todos los profesorados de manera transversal. Entonces ahí nosotros presentamos un documento, y bueno, parte de las acciones que hicimos, te diría que empezaron semanas anteriores, pero se vieron cristalizadas el 15 de noviembre, que fue un día viernes, donde este grupo de docentes autoconvocados fuimos a la Dirección de Educación Superior, presentamos este análisis, donde además llevamos una mirada crítica y un análisis de la Facultad de Educación, hecha por una de las docentes de la Facultad de Educación. Fuimos con el aval de Ciencias Políticas, de Filosofía y Letras. De hecho, autoridades y miembros de esa casa de estudios nos acompañaron y participaron, porque en ese momento Mariela Ramos, que es la directora de Educación Superior, nos recibió en su oficina. No habíamos concertado una cita, nosotros queríamos hacer entrega de este documento para que sea tenido en cuenta y se abra el proceso de discusión de la reforma. Finalmente ella nos invita, por así decirlo, a pasar a su oficina, y porque éramos un número muy grande de gente, Claro. Solo nos permite que accedamos 9 personas, donde ahí, bueno, habíamos docentes, estudiantes y miembros de la universidad, y ahí empezamos como esta discusión. Y entonces presentamos este documento con este análisis, y bueno, esa fue más o menos el inicio, pero en ese momento ya habíamos tomado la decisión de abrirlo a todas las carreras de profesorado. De hecho, a esa intervención que hicimos el 15 de noviembre, invitamos a todos los CIEs de la provincia, a todas las carreras, tecnicaturas y profesorados que se dictan en los institutos de educación superior, y de manera simbólica entregamos el análisis crítico que habíamos hecho sobre el diseño curricular de historia, pero como una primera medida frente a lo que se viene para todos los profesorados. Bien. Nosotros, sobre todo, hay algo que me interesaría recalcar, es que en ningún momento hemos planteado estas medidas de acción solo para la carrera de historia, si bien muchos de los docentes que conformamos este grupo somos docentes de historia, somos profesores de historia, sino que lo hacemos para el conjunto de los profesorados, y tampoco lo hacemos a título personal, en el sentido de que muchos de los que participamos perdemos horas, perdemos espacios curriculares, pero no estamos peleando por nuestro espacio curricular, sino por lo que implica el proceso de reforma en su conjunto. Digo esto porque en un momento, cuando empezamos con todas estas actividades, y en esa reunión que tuvimos con Mariela Ramos, hubo una suerte de intento de negociación por debajo de la mesa, donde se nos decía, bueno, que si más o menos si ellos accedían a no eliminar ciertos espacios curriculares, por ejemplo, la historia argentina reciente, entonces, bueno, que nosotros dejáramos pasar la reforma en pos de que ellos no nos dejaran a los 9 que estábamos ahí en esa reunión sin algunos espacios curriculares
y nuestra negociación nunca fue esa. No es a título personal, es poder mirar críticamente un proceso de reforma que destruye el sistema educativo, que lo desarma, lo mercantiliza y que sobre todo deja sin fundamentos a los futuros profesores del profesorado que sea, en el nivel que sea. Perfecto. Y hasta ahora, antes de pasar a lo que viene, ¿han tenido, digamos, apoyo de distintos profesorados, perdón, de distintos institutos de educación superior, Sí. o hay quizás algunos donde hay un poco más de resistencia en cuanto a no quizás pelearla tanto? En general, los institutos se han ido anoticiando de esto, sobre todo a partir de las acciones que hemos llevado adelante nosotros, los docentes autoconvocados, y a través de IES con Vos. El gobierno no bajó abiertamente las propuestas de reforma, por lo tanto hay mucha gente que en un comienzo ni siquiera sabía que esto estaba ocurriendo, simplemente se iba a enterar cuando la reforma de su carrera ya hubiera sido realizada y cuando le notificaran que sus horas habían sido dadas de bajas. Por lo tanto hay gente que no se enteró. Luego los distintos profesores y los institutos fueron adhiriendo y participando, pero también hay una cuestión de mucho miedo a la visibilización individual Claro. en la participación, porque todos ponemos en riesgo nuestros puestos de trabajo cuando participamos de esto, cuando somos críticos del gobierno. Nosotros, de todas formas, hemos sido muy cuidadosos de poder contar que lo que nosotros estamos criticando es la forma en cómo esto se está llevando a cabo. No, no desechamos totalmente la posibilidad de que haya una reforma porque entendemos que con los diseños curriculares con cierta cantidad de años siempre es necesario discutir, siempre es necesario repensar, acomodar a los nuevos tiempos, a la realidad de las comunidades, pero no de esta manera, no de una forma antidemocrática, inconsulta y sin participación. Entonces, si bien los distintos institutos se han sumado, los docentes se han sumado y las distintas carreras han tenido mayor o menor grado de participación, la realidad es que hay muchas voces que acompañan, pero hay pocos docentes o pocos institutos que están dispuestos a visibilizar su lucha en temor a dos represalias fundamentales. La primera es a la pérdida de puestos de trabajo, que es real y concreta, y por otro lado al instituto en sí mismo que quiera adherir como institución educativa, porque hay todo un juego de poderes en torno a las horas, en torno a los recursos, en torno al rol que tienen los rectores, los consejos directivos. Entonces, no es tan fácil ponerse en pie de guerra, sobre todo cuando del otro lado no hay una altura en cuanto a la discusión de lo que se está llevando a cabo. Porque si vos te fijas, nosotros no pedimos nada diferente a que haya, que se respeten los canales legales en los cuales se tienen que realizar los procedimientos de reforma de un diseño curricular de cualquier carrera. Y eso pareciera que incurre con una cierta cuestión personal en cuanto a vos estás criticando, entonces tus horas se van, que es, Claro, sí, es sí, la sí. discusión en la que no queremos entrar. Bien, bueno, la idea, digamos, de este programa va a ser mostrar, por un lado, a nivel general, el tema de estas reformas y cómo van a afectar a estudiantes y a docentes eh, en particular. Y por otro lado, vamos a ver específicamente, dentro de lo que es la carrera de historia, cuáles son estos espacios curriculares, estas materias que bueno, se eliminarían, digamos, con esta reforma. Vamos a comenzar entonces con lo que sería la parte, digamos, más general de estos cambios que se pretenden llevar a cabo. En primer lugar, bueno, para empezar, esto es un posteo que lo pueden encontrar en el Instagram de IES con Vos. Lo primero tiene que ver con el tema de la formación disciplinar. Digamos que desde su espacio plantea de esto de un empobrecimiento en lo que sería la formación disciplinar dentro de la carrera, con menos contenidos o contenidos con menos profundidad. ¿Por qué se daría esta situación? Bueno, porque una de las cosas que plantea esta reforma es la unificación disciplinar en áreas afines. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, carreras como historia y geografía tendrían una suerte de tronco común de formación inicial de 2 años. También puede pasar en biología y química o en física y matemática, que son Bien. como carreras que pueden ser en las artes también, buscar como esta pérdida de especificidad disciplinar que en algún momento lo hemos podido charlar con el Observatorio de Educación de la Universidad
en la cual decíamos que el problema por ahí no es tanto la unificación y estos troncos, sino la correlatividad de asignaturas y la forma desde las bases disciplinares y epistemológicas desde las cuales están planteadas. Por ejemplo, no hay correlación entre materias que se tendrían en el primer año con el segundo, o la generalidad con la que es abordado cada espacio curricular hace que se pierda esa formación específica que tiene que tener un docente en el área que eligió como carrera, por ejemplo, en geografía, en historia, en matemática, en física. Entonces, si bien hay algunas cuestiones que son posibles de realizar, la forma en cómo está planteada carece de fundamentos epistemológicos, de fundamentos pedagógicos inclusive, porque de manera paralela a este tronco común hay una suerte de refuerzo a las prácticas profesionales. Uno diría, bueno, mejor que vayan y practiquen más, pero la cuestión es que uno necesita ciertos recursos teóricos para poder llevar adelante sus prácticas, un estudiante. Entonces, hay espacios curriculares que desaparecen o que el estudiante va a tener más adelante en su carrera y sin embargo tiene que ir a practicarlos desde el inicio, sin haber tenido la formación, sin haber recibido la formación que le permitiría de manera efectiva y de manera didáctica, pedagógica, poder hacer el desarrollo, el trayecto de esa práctica profesional. Como esto no estaba y nosotros lo cuestionamos, una de las respuestas que nos dio la DES, la Dirección de Educación Superior, era que en la misma práctica el alumno podía asimilar, aprender el contenido que le faltaba. Una cosa un poco extraña. Es como que vos vas a dar clases con un contenido que todavía no te dieron, digamos, en el profesorado. Claro, y que bueno, y que como vas a tener que practicar, ahí lo vas a aprovechar de aprender y que... Pero lo aprendes solo. No, porque se suponía que en la clase de práctica el mismo profesor de paso te enseñaba ese contenido, vos ibas y lo practicabas, era como todo un combo donde tenías clases teóricas, prácticas, formación disciplinar, base epistemológica. No se ve muy potable, no sé. No es muy tentador, no es muy académico. Claro, eso. Y no son las formas, la práctica requiere de acción, la educación es un hecho social, tengo uno de nuestros compañeros que lo dice siempre y con mucho fundamento, y en este hecho uno tiene distintas líneas, tiene formación teórica, tiene la formación en la práctica en la cual uno tiene que ir y hacer, pero ese hacer tiene que estar anclado en un tipo de conocimiento. Y ese conocimiento te lo tiene que dar tu formación dentro de la carrera. Claro. Si esa formación no está, por lo tanto, tu práctica profesional va a ser pobre, va a ser deficiente. Bien, y a todo esto dijiste que, digamos, ahora las carreras tendrían un tronco común de 2 años y un tronco, digamos, específico para cada carrera de 2 años más. Sí. ¿Antes cómo era? ¿O cómo sería ahora, antes, digamos, de esta reforma? No, vos tenés 4 años de formación disciplinar específica dentro de tu carrera, donde tenés distintas áreas. Las materias de fundamento, que son las materias disciplinares específicas de la disciplina que vos estás estudiando, de la ciencia que estás estudiando, que serían las materias, en el caso nuestro, las propias de historia, historiografía, no sé, historia argentina, todas las materias necesarias que hacen a la formación del profesional en ese ámbito. Después tenés las materias pedagógicas, que tienen que ver con la formación didáctico-profesional, que es lo que se requiere para poder estar frente a un curso de estudiantes en el nivel que sea. Esto lo remarco porque por ahí hay una creencia social que quizás en la pandemia se pudo visibilizar que era incorrecta, pero que luego se perdió, que es que no basta solo con tener un conocimiento disciplinar sobre una materia para poder pararse frente a un curso y dar clases. No cualquiera, por más que la gente crea que sí, o los profesionales de otros ámbitos crean que sí, no basta con que yo sepa un contenido para que yo pueda efectivamente enseñarlo y para que se produzca un proceso de aprendizaje. Y para eso existe la formación pedagógico-didáctica. Y lo último tiene que ver con la parte de las prácticas profesionales, son distintas aristas que te van llevando de la mano durante 4 años de carrera, donde van concatenadas las distintas formaciones y sobre todo, no es casual que sean 4 años de carrera de formación específica, por ejemplo, porque las distintas disciplinas, no sé, lo tendrá la matemática, lo tiene la física, la biología, la química, necesitan de cierta profundidad para que vos puedas verdaderamente hacer un aprendizaje profundo y que luego puedas transformarte en un multiplicador de ese aprendizaje, que es lo que hace en el fondo un docente.
Vos para poder transmitir un conocimiento no tenés que saber solamente las 2 o 3 cosas que vas a enseñar, sino que vos tenés que tener una base teórica que te permita seleccionar en función de las particularidades que tienen tus estudiantes, qué es lo que ellos necesitan aprender sobre un objetivo pedagógico específico. Si todo eso no está, eso no se aprende en 3 meses de una materia sin profundidad y mezclada con cuatro áreas disciplinares más. Por eso es importante la especificidad disciplinar y por eso necesita de la pedagogía, necesita de la didáctica, necesita de la práctica, necesita de espacios curriculares, de diseño, de definición institucional, en los cuales se profundizan en función de la realidad específica que tiene esa institución, necesita de la investigación, necesita de un montón de ámbitos que hacen a la formación del estudiante y que le van a permitir ser un profesional de calidad. Porque, esto por ahí yo lo he comentado en otras oportunidades, luego está la mirada peyorativa sobre el docente, los chicos van a la escuela y no aprenden nada, están horas en clases y no hacen nada, juegan, el docente no tiene idea de lo que enseña. Bueno, para que eso no pase, tiene que haber una formación docente de calidad, tiene que haber una carrera con un sustento teórico, con un sustento metodológico, con una didáctica que permita un buen profesional, porque si no es muy fácil después en 10 años o en 5 años decir qué mal que está la escuela, Claro. ¿sí? Qué mal que está la educación. Sí, pero por mientras te llevaron, digamos, a ese camino. Sí. Bien. Bueno, en cuanto a lo que es el curso de materias, ustedes plantean esto de que si es posible que un estudiante pueda asistir a un cursado con pocas materias, pero recargadas de contenidos, cumplir con los objetivos, bueno, parciales, trabajos prácticos, horas de estudio, y terminar la carrera en la cantidad de años establecidos. Sí. ¿Por qué esta cuestión de, o sea, cómo esto influiría en que el estudiante no pueda terminar, por ejemplo, en tiempo y forma? Bueno, porque la realidad de uno como estudiante, hemos sido todos estudiantes, es que las carreras están planificadas por una cierta cantidad de años, pero requieren un tiempo extra, no es Sí. solo el cursado. Entonces, el estudiante tiene que hacer varios ejercicios de manera paralela a que va y cursa una materia. Tiene que prepararla estudiando, tiene que elaborar trabajos prácticos, tiene que hacer prácticas profesionales, tiene que vivir su vida con todo lo que eso implica, con las realidades sociales que puede tener cualquier estudiante y las diferencias económicas que puede haber. Algunos tendrán más holgura para dedicarse solo a estudiar, otros tendrán que estudiar y trabajar, que era uno de los objetivos con los cuales fueron creados los institutos de educación superior, permitir que las personas adultas sobre todo puedan trabajar y estudiar de manera paralela. Y eso, en el marco actual de las carreras como están planteadas, a un estudiante se le dificulta terminar en tiempo y forma en los 4 años que dura una carrera. Luego, esta reforma y este tronco común que charlábamos hace un rato, lo que plantea es aumentar la cantidad de materias que se condensan en un solo espacio. Pensemos que un cuatrimestre tiene alrededor de 16 semanas de clases. Sí. Entonces, en 16 semanas vos vas a ver, suponiendo que la materia fuera cuatrimestral, vas a ver una cantidad de contenidos para poder llegar a meter todo en 4 años, o sea, los 2 de tronco común más los 2 específicos, se te va a aumentar la cantidad de contenidos porque más de una materia va a estar condensada en esas mismas 16 semanas. Entonces, el proceso, primero no va a haber profundidad, pues no va a haber tiempo para desarrollar esos contenidos. Y segundo, al estudiante se le van a multiplicar la cantidad de tareas que tiene que hacer para poder cumplir con el proceso de regularización de los espacios, de promoción, etc. Y ahí hay una trampa también para el estudiante, que por suerte hemos podido conversarla con nuestros estudiantes en los institutos, y es que hay una realidad ficticia que se les presenta a ellos diciéndoles que si hacen 2 años de tronco común, por ejemplo, entre biología y química, luego hacen los 2 años específicos, que serían, por ejemplo, de biología, se reciben de profesor de biología, pero después cursan los otros 2 que les faltaron de química, sería un supuesto combo de 6 años en los cuales tendrían 2 títulos. O sea, como que puede ser profesor de las 2 carreras, digamos. En 6 años. En 6 años. Pero la realidad es que en 4, así como está, ni con la reforma te recibís de una. Y luego, cuando efectivamente tengas que salir a trabajar, no vas a tener un nivel de profundidad necesario para poder dictar las clases. Y se suma un condimento laboral más, que es
que si ahora, cuando uno recién se recibe, te cuesta conseguir horas de clase, quizás te tenés que ir a los lugares más alejados porque la condensación de profesionales docentes está en el Gran Mendoza, por ejemplo, con la cantidad ya que hay de profesores, no sé, de geografía o de historia, que uno va a los llamados y, no sé, siempre hay alguien que te gana, que tiene más puntaje, suponiendo que saliera bien y que en 6 años tenés 2 títulos, es decir, vas a multiplicar la cantidad de gente que va a estar buscando trabajo sobre tu misma materia. Con lo cual termina repercutiendo a largo plazo, porque si ahora te costaba encontrar trabajo, suponiendo que esto fuera real, que no lo es, en absoluto lo es, pero suponiendo que en 6 años tenés 2 títulos, no vas a ser el único con 2 títulos. Todos van a tener esos 2 títulos. O sea que vas a tener más competencia, digamos. Vas a tener más competencia. ¿Cómo lo soluciona la DG? Diciendo, bueno, trabajen más horas. Aumentemos de 36 a 48 horas, no subamos los sueldos, no mejoremos las condiciones laborales, solo anda a trabajar más tiempo. Todas buenas noticias. Sí, me encanta para terminar bien arriba del año. No sé si era el mejor podcast. No, bueno, así que si uno se quiere enterar de las cosas, generalmente no siempre hay buenas noticias. Bueno, esto es lo que ya un poco hablamos, el tema de la formación disciplinaria unificada. Y esto me interesaba, el tema de que, o sea, plantean ustedes de que no van a poder asistir, por ejemplo, estudiantes a horas de consulta con docentes, porque se eliminan las horas de gestión, y también esto de que se afecta a la participación en equipos de investigación y en actividades extracurriculares de formación. Contame un poquito sobre esto. Nosotros cuando concursamos espacios curriculares, los espacios curriculares tienen horas, una carga horaria frente a estudiantes, es las horas de dictado efectivo de las clases, y hay un porcentaje que se llaman horas de gestión, que en esas horas de gestión es cuando nosotros hacemos el resto de las actividades, que es no dictar clase, que sería asistir a los horarios de consulta, tomar las mesas de exámenes, participar en equipos de investigación. Los CIES tienen equipos de investigación bastante nutridos y buenos, la verdad, que participan en distintos ámbitos. Antes, cuando el Infod estaba presente, hacíamos procesos transversales y nacionales de investigación, donde participábamos de procesos de selección, obteníamos financiamiento. Luego están las actividades de extensión, todo lo que nutre a la carrera en sí misma y que permite que el estudiante realice otras actividades de manera paralela al desarrollo habitual de las materias. La participación en las prácticas, porque si bien vos tenés el docente a cargo de las prácticas, que es el que guía a los estudiantes y va del proceso, no hay posibilidad física de que un solo docente se haga cargo de todo eso, entonces requiere de un equipo que vaya y acompañe al estudiante en su práctica, que esté presente, que lo evalúe, y todo eso se hacía con las horas de gestión porque no nos pagan un salario aparte por hacer eso. O sea, en realidad, por ejemplo, son 2 horas de gestión y esas 2 horas valen para todo. Valen para investigar, valen para tomar mesa, valen para extensión, valen para prácticas, valen para todo. ¿Por qué necesitarías más tiempo? O sea, por supuesto, si el resto lo puedes hacer gratis. Pero ahora ni siquiera. Ahora esas horas se eliminan y la única actividad visiblemente paga, y con todos los recaudos que tiene la palabra pago, sería el dictado de clase frente a alumnos. Con lo cual se apela a la buena voluntad del docente, porque nosotros somos profesionales y también la educación es algo social, donde la hacemos por vocación, necesitamos vivir de esto, pero también hay una vocación. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Los docentes no van a dejar de dar consulta a sus estudiantes. Un estudiante que necesita rendir una materia y que necesita ir y preguntar y clarificar y no sé, analizar la bibliografía que leyó o profundizar sobre un tema que le quedó pendiente, recurre al docente. Y en esa instancia, el docente va a tener que sacar tiempo personal porque ya no está pago, porque ya no hay posibilidad de que gestione nada. O el IES, los institutos quedan en un nivel totalmente secundarizado, como funciona una escuela secundaria o una escuela primaria, donde lo único que se hace es ir a dar clase, ya no hay investigación, ya no hay proyectos, ya no hay ningún tipo de actividad académica que enriquezca la formación del futuro profesor. Con lo cual, por eso decíamos que el sistema se mercantiliza y se secundariza, porque primero nosotros no tenemos equipos de cátedra como deberíamos tener, es un docente en solitario, y si en algunos espacios existía la figura de pareja pedagógica,
por la demanda que podía tener el espacio, pero todo eso se pierde. O sea, es un docente frente al curso sin posibilidad de investigación, sin posibilidad de horario y consulta, sin posibilidad de participar en actividades de extensión, solo dictando clases. Esto, más allá de que me da mucha bronca, pienso, muchas veces se habla, y lo sentimos mucho, sobre todo en la provincia de Mendoza, bajan el mensaje de que les importa mucho el tema de la calidad educativa. Sí. Casi siempre haciendo alusión a sistemas educativos de países, entre comillas, si queremos, de primer mundo, o desarrollados, o donde la población tiene menos necesidades que nuestras poblaciones. Y sin embargo, son países donde hasta justamente en los niveles secundarios, por ejemplo, vos tenés docentes con horas de gestión. Sí. Y con menos horas de clase justamente para tener tiempo de hacer su trabajo de gestión de la manera más profesional posible e incluso para poder capacitarse, que también es otro tema, que mientras más tiempo tenés que dar clases, también tenés menos tiempo para capacitarte, más allá de incluso las tareas de gestión. Y en vez de apuntar a eso y decir, bueno, metamos esto también a nivel secundario, es no, saquémoselo al superior. O sea, ya que el secundario no lo tiene, que el superior tampoco lo tenga, claro. En lugar de poner más en el secundario, que es donde haría falta. Y además también pienso, digo, esas horas de gestión eran pagas. Sí. Y si no tenés esas horas de gestión pagas, vas a tener que buscar más horas de clase para cubrir esas horas que te pagaban antes, que eran de gestión. Sí. Empobreciendo más el sistema, porque un docente que trabaja como un taxi en un montón de instituciones finalmente no se compromete con ninguna, no sí. Puede, no le da la vida. Exactamente. Bien, bueno, hasta acá la primera parte más, digamos, general en cuanto a lo que, en cuanto a lo que implica esta reforma, sí. Y ahora vamos a ir ya específicamente a lo que son las materias que se eliminarían. Sí. Bien. Acá tenemos algunos de los espacios curriculares que se eliminarían con esta reforma. Vamos a nombrar algunos y después, bueno, ahí si querés contás un poquito en general en qué afectaría, digamos, la eliminación de estos espacios. Bien. Después ustedes, si quieren, pueden leer más en profundidad leyendo este posteo. Tenemos Sociología de la Educación, Ciudadanía, Derechos y Participación, Instituciones Educativas y Promoción de la Salud. ¿Qué podemos decir de estas primeras 4? Bueno, esos espacios que están mencionados ahí son algunos en realidad de los que se eliminan y los quisimos visibilizar porque queríamos sobre todo mostrar que no es solo la especificidad de las materias de historia, sino que como esto es una reforma transversal, muchos de esos espacios que vos acabas de mencionar se comparten en toda la formación de los profesorados y lo que tienden a hacer es justamente a abrir el abanico de formación del estudiante, no centrarse exclusivamente en lo disciplinar, porque son cuestiones que hacen específicamente a su formación y a su desarrollo profesional. Por ejemplo, la promoción a la salud es una materia que se incorporó en su momento como para que el docente pueda dar cuenta de la realidad que le va a tocar vivir en cuanto a sus condiciones físicas, a sus condiciones biológicas. No, por supuesto que abarca, por ejemplo, el cuidado de la voz, que es lo que primero resalta cuando pensamos en la salud de los docentes, pero hay un montón de otras cuestiones, el manejo de la salud mental, por ejemplo, la dificultad de estar horas y horas frente a grupos numerosos de estudiantes de distintas edades, niños, jóvenes, adultos, no sé, 30 personas promedio, donde hay que mantener un orden, hay que mantener una articulación entre todas las personas que forman parte de un espacio reducido. Entonces la promoción a la salud termina siendo algo fundamental que no tiene que ver meramente con cuestiones biológicas y que un profesional necesita conocer para poder estar atento y para poder tener una formación respecto de la realidad que le va a tocar. Después había otras, por ejemplo, como instituciones educativas, que esa es una materia que se termina como adosando a otros espacios curriculares en esto de juntar y perder profundidad, donde la pregunta sería, ¿cómo un docente no va a conocer la realidad, el proceso histórico de la institución en la que va a trabajar, de la escuela en su conjunto, el sistema educativo en su conjunto?
de las políticas educativas, de dónde nacen, de qué anclaje tienen, de por qué se desarrollan en un ámbito y no en otro, por qué en un tiempo y no en otro. Entonces, instituciones educativas, sociología de la educación, son espacios curriculares que te permiten hacer un análisis profundo del sistema, que te invitan como futuro profesional a sumergirte, a saber en la realidad social en la que está inmersa la educación, y que luego sobre esa realidad social vos puedas volcar tu conocimiento disciplinar. Y ahí quiero también retomar algo que es específico de los IES, y es que justamente la educación de educación superior gestionada por la provincia en el ámbito público tiene la intención de la territorialización. ¿Qué quiere decir esto? Los institutos de educación superior no son islas, sino que pertenecen a la comunidad y tienen mucha relación con la comunidad en la cual están insertas. De hecho, uno de los objetivos o de los fines con los cuales se crean es que puedan dinamizar esas comunidades que están puestos en lugares estratégicos, o así fueron pensados en su momento, donde permiten el acceso a personas que a lo mejor no pueden venir a la universidad, o que no pueden acceder solamente a instituciones que están concentradas o condensadas en el Gran Mendoza. Entonces, la importancia de un IES es que tiene la formación disciplinar, que produce un aprendizaje que está directamente vinculado con la realidad de la comunidad a la cual pertenece, que tiene relación con el sistema al cual pertenece, que es un sistema de índole provincial, de gestión pública, y que además en ese marco cobra sentido la existencia de estos espacios curriculares. Si todo eso se elimina, es lo que decíamos antes, se elimina la posibilidad o la riqueza que tiene la formación superior. Es como si extendiéramos un nivel, como puede ser el nivel secundario, porque ya no hay formación docente profunda, riqueza profesional, no hay aprendizaje significativo, y todo eso luego se va a trasladar a la realidad del futuro profesional, del futuro docente, el día que tenga que ir a dar clases. Un poco sobre lo que decías recién, respecto a lo que es promoción de la salud. Sí. Nosotros hace poco tuvimos en el nivel secundario, a principios de este segundo cuatrimestre, lo que fueron las jornadas de bienestar docente. Sí. En las cuales, bueno, se hablaba justamente de la intención del gobierno provincial de que tomemos en cuenta justamente como docentes el tema de nuestra salud, de que el estar bien o el tener un bienestar, digamos, general o lo más permanente posible, permite una mejor calidad en el servicio educativo que podemos dar. Y digo, al mismo tiempo que se está planteando esto de démosle bola al bienestar, por un lado te dicen, bueno, te vamos a habilitar a que en vez de laburar 36 horas, que ya es una locura, trabaja 48, y directamente te saco promoción de la salud de los profesorados. Por ejemplo. O sea, hay una incoherencia absoluta. Hay un desfasaje entre las propuestas que se llevan a cabo como políticas educativas por parte del gobierno con el tipo de reforma que se intenta implementar. De todas formas, esto también hay que analizarlo en el marco nacional en el cual nacen estas reformas, que tiene que ver, como te decía, con la resolución 476 del Consejo Federal de Educación, pero que además es anterior todavía, porque es con la resolución 530 que ya hizo una modificación de los profesorados, en la cual en su momento también dimos batalla, y fueron cercenados muchos de nuestros derechos y muchas de las posibilidades de lo que brindaban los IES. Esto viene en consonancia con este proceso de reforma, de vaciamiento de la calidad educativa, pero que por otro lado tiene un correlato o un discurso tanto a nivel nacional como a nivel provincial de que es en pos de una mejora. Y que es en pos de una mejora del servicio en su conjunto, y es decir, como que a la población se le hace creer que va a repercutir en la calidad educativa que van a recibir sus hijos, ¿sí? A las familias les hacen creer que sus hijos a partir de esto van a recibir una mejor calidad educativa, una mejor formación, y en realidad para llegar a ese objetivo, así fuera real, lo que se hace es desmantelar todo el sistema, inclusive la propia calidad o la propia salud del docente. En esto que decíamos, no nos pagan más o mejor, o no mejoran nuestras condiciones de trabajo, porque la discusión no es solo salarial. Si yo quiero calidad educativa, no puedo tener escuelas que
tengan que cerrar porque no tienen agua, porque se quedan en el invierno sin gas, porque hay dificultades de acceso, porque no tienen los suficientes medios de transporte, porque faltan bancos, porque los pizarrones están destruidos, porque los estudiantes no pueden acceder a la copa de leche o al servicio de merienda, porque no están las condiciones de trabajo, porque no hay acceso a material de estudio, porque se cortó, por ejemplo, esto de repartir libros a los estudiantes, porque ya el gobierno nacional corta ese programa y por lo tanto la provincia no lo continúa. No es solo, o sea, obviamente nosotros desde nuestro punto de vista laboral vemos nuestras condiciones laborales y salariales, porque vivimos de esto, no es solo vocación. Por más que quieran hacer creer que un buen docente es aquel que tiene vocación, los docentes también necesitamos recursos para poder gestionar esa vocación, y eso implica salario y condiciones dignas de trabajo. Pero no solo para el docente, que es el que ejerce la profesión, sino también para los estudiantes, para los actores que transitan esa comunidad educativa, para quienes día a día asisten a las escuelas, los equipos directivos, el personal de apoyo, celadores, las familias que acceden y que encuentran en la escuela ese lugar, ese anclaje social que les permite formar parte de un colectivo, les permite formar parte de una comunidad, que les permite tener, como era antiguamente, un trampolín de ascenso social, o una vinculación con el otro. En la escuela es la institución donde se teje esa red social que nos permite a todos vincularnos en comunidad, que nos permite vivir. Entonces, materias como sociología de la educación, materias como promoción a la salud, materias como instituciones educativas, más allá de luego las especificidades disciplinares, lo que hacen es nutrir esa red social que nos permite a todos formar parte de una comunidad y que nos enriquece como profesionales. Totalmente. Eh, Agrego a todo esto que dijiste, me hiciste también acordar el tema, bueno, un poco recién lo decías más temprano con esto de la cantidad de chicos que hay en los cursos, Sí. pero pienso más allá del número, que en sí mismo dificulta la posibilidad de poder tener, digamos, clases de mejor calidad, no solo el número, sino que cada vez más de esos muchos estudiantes que uno tiene en el aula tienen situaciones emergentes, digamos, con las que tenemos que lidiar como docentes, lo cual también repercute, digamos, en nuestra salud mental, porque Sí. tener que enfrentar permanentemente o atender situaciones, no sé, de estudiantes con algún consumo problemático o situaciones de violencia familiar o dentro de la escuela, o bueno, mismo de su situación económica. eh, Tenemos que lidiar con eso y al mismo tiempo tampoco hay recursos suficientes como para decir, bueno, cuando detectamos eso, saber que va a haber un Estado que efectivamente va a ir a intentar solucionar ese problema por el que están pasando los estudiantes. O sea que es como que en algún punto terminás atado por todos lados. Tenés que atender muchas situaciones difíciles Sí. que incluso si llegás a detectarlas, no va a haber después un Estado eficiente y que cada vez, digamos, el discurso es retiremos al Estado. Ante un Estado ineficiente que ya teníamos, ahora es un Estado cada vez menos presente y bueno. Pero inclusive acá en la provincia de Mendoza ni siquiera todavía ha calado tan profundo esto de retiremos al Estado. ¿En qué sentido? El gobierno provincial acaba, y a través de la Dirección General de Escuelas, acaba de anunciar hace poco la modificación del sistema GEM. Y ahora creo que se va a llamar GEI porque es una ampliación de ese sistema, e incorporan una herramienta que ya venían trabajando en el nivel secundario, que es el SAT, que es el sistema de alerta temprana. Aquí es donde entran también los datos de salud y Entran, demás. claro, porque cuando esta nueva gestión que asume Cornejo unifica el Ministerio de Educación con la Dirección General de Escuela, con Cultura, y le agrega algunas áreas de la parte de la salud, el plan finalmente, entiendo, era poder vincular todos aquellos ámbitos que tenían relación en pos de una mejora de la proporción de datos y de conocimiento del sistema para la mejora de la calidad educativa en su conjunto, lo cual es un objetivo poderoso y es un objetivo que si resulta y sale bien, la verdad es que puede reportar muchos beneficios. ¿Cuál es la cuestión con esto? Que para que el sistema GEM crezca y está presente en todos los niveles,
pero se ampliarían sus funciones y dentro de la ampliación de funciones entran las variables y los datos que pueda aportar el sistema de alerta temprana, el SAT. Para que todo eso ocurra y que es valioso y que si el Estado puede estar presente a partir de toda la información que recopile de esto, es buenísimo. El tema es que para que eso ocurra se necesita de un equipo de gente que trabaje detrás, porque los que cargan esos datos del sistema, del SAT, los que cargan habitualmente el GEM, son los actores sociales del sistema educativo. Son los equipos directivos, son los secretarios, son los preceptores, son los profesores que cargan las notas, es el profesor que detectó que su estudiante ha bajado el rendimiento, que ya no viene a cursar, que sabe que hay una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, de un determinado estudiante, y todos esos datos que ahora se van a reportar al sistema requieren de un ser humano, de un docente, por ejemplo, o de un miembro, de un actor de la comunidad educativa que procese y que, no que procese, pero que sí que cargue esos datos. ¿Quién va a hacer eso y en qué tiempo? Si lo único que está habilitado es las horas frente a alumnos. Claro. Entonces, el sistema y la idea es buenísimo y podríamos crecer un montón y el Estado podría estar muy presente a partir de esa realidad. Yo celebro que eso exista. El tema es que para que eso ocurra, se está pasando por encima de los recursos humanos que tiene el Estado en el ámbito educativo y se los está exprimiendo, se les está pidiendo que se hagan cargo de una serie de cosas que van mucho más allá del dictado de clases y para las que además a partir de ahora con esta reforma no se los va a estar formando, porque no va a haber una formación en instituciones educativas. Entonces el docente se va a recibir, va a ir a trabajar en una escuela sin saber cómo funciona ese sistema. Los docentes se reciben y no saben cómo leer su bono de sueldo, no saben cómo gestionar una licencia por enfermedad, por días de estudio, ya no saben, está corrida la línea de qué cosas entran en el ítem aula, qué cosas me puedo enfermar o me van a descontar, me descuentan todo el mes o me descuentan el presentismo de todo el mes o me descuentan solamente los días. O sea, como no hay una formación en instituciones, como no hay una formación en promoción a la propia salud del docente y del espacio en el cual trabaja, como no hay una mirada integral de la realidad, porque no hay sociología de la educación, porque no hay un montón de espacios curriculares, entonces se le va a pedir al docente que actúe como de manera orgánica con este nuevo sistema, por ejemplo la ampliación del GEM y la articulación con el SAT, pero no se lo va a formar para eso. Y sin embargo se le va a demandar y no se le va a pagar por ese tipo de actividades. Sí, más laburo para nuestras no horas de gestión, digamos. Claro, sí. Bien, vamos ahora a hacerlo también así sintético. La parte de ya las materias específicas para el profesorado de historia que se eliminan, también las vamos a nombrar y después te pediría que nos cuentes un poquito, bueno, cuál es la función, digamos, de estas materias y cuál es el peligro o lo negativo de que se eliminen. Sí. Tenemos historia de Asia y África contemporánea, historia regional, que entiendo que tiene que ver con la historia de Mendoza, sí. Historia y problemática de los pueblos indígenas, investigación histórica e historia argentina reciente. Sí. Ahí hemos puesto solo unos ejemplos de lo que hay más. Hay más. Hermoso. Hay más. Bien. Hemos puesto las más significativas, no porque sean más importantes unas que otras, sino por la resonancia en esto que mencionaba de la batalla cultural que parece haberse abierto ahora, o por lo menos en los términos en los que lo está planteando el gobierno nacional. Estos espacios, la dificultad con estos espacios en su conjunto, para no ir particularmente a cada uno, es primero el posicionamiento epistemológico que se aborda a partir de ahora, donde por ejemplo hay algunos retrocesos en cuanto a lo que ya ha avanzado la ciencia histórica. La historia es una ciencia y como tal sigue un método, sigue un procedimiento, comprueba sus datos, no es solo la opinión de alguien que le parece que, sino que hay todo un trabajo científico detrás. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuestiones que ya habían sido superadas, como por ejemplo hablar de pueblos primitivos en vez de pueblos originarios, por darte solo un mínimo ejemplo, son un retroceso. Ningún pueblo es primitivo. Para, la palabra primitivo aparece en el diseño curricular nuevo. Ah. O sea, no solo se eliminan los espacios, sino que los que se dejan o se articulan, porque muchos de estos espacios
Por ejemplo, la historia argentina reciente se fusiona con la historia argentina en general. Entonces vos tenías historia argentina 1, 2, 3 y la reciente, que abarcaban distintos periodos, desde, no sé, el Virreinato del Río de la Plata hasta la época actual. Y entonces vos tenías un cuatrimestre destinado a cada periodo. Ahora lo que se hace es condensar en el tiempo los procesos históricos argentinos, con lo cual no hay posibilidad de analizarlos correctamente, ni en profundidad, ni de distintas dimensiones de la realidad histórica, como puede ser lo político, lo económico, lo social. Entonces, primero los condensás, o sea, si yo tengo que estudiar la historia argentina reciente, y la estudiaría, no sé, yéndome muy atrás, del 55 en adelante, del 73, del 76 en adelante, para poder tener posibilidad de hacer un análisis profundo. Con esta reforma, la historia reciente se plantearía desde 1930 en adelante, en el cual vos tenés un proceso de 6 golpes de Estado, por ejemplo. ¿Qué posibilidad hay de analizar las distintas variables o causas o procesos que se desarrollan en 6 golpes de Estado en 16 semanas? Claro, no. Y sacando eso de la condensación, que era lo que hablábamos al principio, la condensación de contenidos en muy poco tiempo, después tenés el posicionamiento. Hay un negacionismo tremendo que la comunidad científica de historiadores ya ha superado, y donde en general hay ciertos consensos. Uno puede estar parado de distintos lugares en la historia y es válido y es necesario que así sea, pero hay ciertos consensos donde nosotros hablamos y habilitamos ciertos procesos y los analizamos desde una mirada en particular. Esto que te decía de los pueblos originarios, o hablar de historia mundial, como si o una historia eurocentrista. Por ejemplo, la eliminación de África y Oriente lo que hace es pensar una historia nacida, criada y articulada en Europa, como si nada de lo que hubiera ocurrido en el resto del mundo en los siglos que tenemos de historia hubiera importado. ¿Por qué? Porque hay una mirada puesta bueno, lo sacó este año el gobierno nacional para el 12 de octubre, donde habló sobre la llegada, el descubrimiento de Colón a América. La llegada de la civilización. La llegada de la Y el progreso. civilización. Bueno, ahí vos tenés un posicionamiento ideológico en esto que el gobierno nacional está tratando de decir, que quiere eliminar todo vestigio de adoctrinamiento o ideología en las instituciones educativas o en los organismos públicos. Sacaron comunicados de Casa Rosada diciendo, para el 12 de octubre, diciendo que celebran la llegada de la civilización a América. Si eso no es un posicionamiento ideológico o un adoctrinamiento, no sé lo que es. Porque además, para adoctrinar vos necesitas de un otro que no piense, claro, que no se cuestione. Eso es adoctrinar, no plantear posibilidades respecto al análisis de una realidad social. Entonces, materias como historia argentina reciente, como Asia y África, eliminar la historia regional, con todo lo que se ha avanzado desde el punto de vista histórico en el estudio y en el análisis de la realidad regional, particular de esta zona. Luego tenés, bueno, los pueblos originarios, la investigación histórica, claro. ¿Por qué un historiador, por qué un profesor de historia se dedicaría a investigar si solo tiene que repetir cuestiones como que llegó la civilización? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de esas materias? Desde el punto de vista ideológico y epistemológico, el vaciamiento es terrible, y acá solo estamos hablando de historia, que es lo que yo conozco por mi formación profesional, pero hay esta misma realidad la vas a encontrar en matemática, la vas a encontrar en biología, en física, en química, en artes. Artes pasa a ser manualidades prácticamente. Me parece, bueno, obviamente muy grave todo esto, pero digo, en toda esta época que, desde el año pasado hasta ahora, que hemos escuchado tanto la palabra adoctrinamiento, y pienso, a ver, entiendo que hasta ahora no es que se dedicaban a enseñar historia de Asia y África y pueblos originarios y, digamos, historia reciente argentina, sino que también la historia europea se enseñaba, o de Estados Unidos. Sí. Y digo, a ver, lo lógico sería que uno aprenda lo que sucede en muchos lugares y a partir de ahí te puedas hacer un criterio propio, en lugar de que solamente te enseñen, digamos, la historia de determinado lugar y desde su posicionamiento, porque pienso, no sé, simplemente en sacar la historia de África y Asia, estás eliminando la historia de más de la mitad de la población del planeta, básicamente. No, y además la historia es un proceso, y la historia para
generarse, o sea, para poder discutirse o investigarse, tiene distintas aristas, lo económico, lo político, lo social, lo cultural. Pero vayamos a un caso concreto para que no sea tan teórico. Por ejemplo, el descubrimiento, el mal llamado descubrimiento de América. ¿Cómo piensan que se produjo ese descubrimiento? O sea, se subieron al barco y salieron a navegar. Bueno, para poder haber hecho eso, necesitan adelantos tecnológicos. Esos adelantos tecnológicos no provienen de los europeos, provienen de los chinos. Proviene de Asia, si lo querés, en el sentido más amplio. Entonces, la brújula, el sexante, la pólvora, todo lo que se necesitó, los instrumentos de navegación, el estudio de la posición de las estrellas para saber dónde estaban parados, todo eso necesitó de otra cultura, no de Europa. Y fue esa cultura la que termina habilitando un proceso. Entonces, vos no podés hacer un reduccionismo histórico de hablar de una delimitación geográfica para analizar un proceso histórico, porque la historia, como es una ciencia, es mucho más compleja que decir Colón salió del puerto de Palos en 1492, tuvo mucho ímpetu y logró llegar a América creyendo que había llegado a las Indias, pero gracias a eso llegó la civilización. Eso es un reduccionismo, es un negacionismo, es falta de rigurosidad científica, es un desconocimiento total de lo que es un proceso histórico sobre la falta de análisis crítico para estudiar un hecho social, un hecho histórico, por ejemplo, si lo querés ver en términos más concretos. Eso es lo que plantea esta reforma. Bueno, creo que bastante bien para resumirlo. Vamos a tener docentes muy críticos de ahora en más. Bueno, ya volviendo a lo que sería específicamente lo que están haciendo ustedes como colectivo, ya contaste al principio un poco, digamos, de las acciones que han venido tomando. ¿Qué objetivos se han puesto? ¿Creen que es posible, digamos, no sé, que se pueda frenar esta reforma o por lo menos llevarla a un lugar de mayor participación? Sí. Nuestro objetivo principal es abrir el proceso de discusión, que se invite a la participación a los actores habilitados legalmente para que eso ocurra, ya sea en cuanto a la elaboración de los diseños curriculares como a la transparencia que hay en la gestión, por ejemplo, de las horas, porque como te decía, las carreras se reducen alrededor de 1000 horas, y bueno, ¿qué pasa con esas 1000 horas? Van a los institutos, pero luego los institutos, ¿qué hacen con esas horas? ¿Cómo las gestionan? ¿Cómo las administran? Entonces, lo que nosotros queremos no es frenar la reforma, entendemos que es necesario que haya un proceso de reforma, lo que queremos es que se nos invite a participar y que se invite a los actores habilitados y formados para que eso ocurra. En ese marco nosotros nos hemos reunido con distintas instituciones, como la Universidad Nacional de Cuyo, como los sindicatos, el SUTE, FADIUNC, o sea, todos los que tienen alguna, ESADOP, que ha estado muy presente, que tienen alguna injerencia dentro del sistema. Nuestro sindicato en este ámbito en particular es el SUTE, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, y en ese marco el SUTE habilitó una asamblea de discusión no vinculante, es decir, no hubo un pronunciamiento y una resolución específica para que eso ocurriera, porque los procedimientos sindicales son otros, pero nosotros recurrimos particularmente al sindicato para pedir que se pronunciara, para pedir que llevara adelante ciertas acciones, sobre todo las que tienen que ver con lo legal, porque la reforma, así como estaba planteada, es una reforma que no cumple con los procedimientos legales y por lo tanto no debería salir. Lo que nosotros queremos es entonces frenarla en términos de que se abra la discusión, que se amplíen los plazos. Esto requiere de una discusión y una discusión profunda que no puede ser hecha en el marco de 15 días como lo quisieron plantear. Una reforma y un cambio de diseño curricular requiere de una discusión de un año por lo menos, con distintos momentos, con distintas etapas, con plazos, pero lo que queremos es habilitar ese proceso y sobre todo, porque eso sería desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista laboral, y por eso terminamos recurriendo al sindicato, queremos que se nos diga y que entre en la palestra de discusión o en el ámbito paritario, como lo quieran manejar, qué va a pasar con nuestras horas, con las horas que ya titularizamos. Llevamos 2 años de proceso de titularización de horas,
Yo te puedo dar mi ejemplo personal donde he titularizado la historia argentina reciente, que es una materia que se elimina. Claro. O sea, titularicé una materia en la cual me van a dar de baja, pero soy titular. ¿Qué va a pasar? Me reacomodan, pero si a mí me acomodan, a otro docente lo van a dejar sin trabajo, al que sea suplente lo dejan sin trabajo. ¿Hay algún tipo de garantía en cuanto a estabilidad laboral para ese docente o para mí misma que me quedo sin trabajo en otros espacios curriculares? Entonces, acá tiene que haber una discusión laboral, una discusión salarial y una discusión teórica o epistemológica en cuanto a qué es lo que se reforma de los planes de estudio, qué se hace con las horas cátedra y cómo van a gestionar los institutos de educación superior esas horas cátedra. Eso es lo que nosotros queremos. Excelente. Bueno, genial para cerrar. Bueno, ya dijiste entonces el Instagram es y es con vos. Y es con voz con Z. Voz con Z. De tener voz. Bien. Bueno, quiero recomendarles, hay un par de programas, bueno, en uno estuviste vos, que fue en el de Sala de Maestros. Sí, en la Mosquitera. En la Mosquitera. Hay otro que sale, otra profesora en Giramundo TV. Y hay una nota que han hecho en el otro diario. Vamos a dejar los enlaces en la descripción del video, así que se pueden meter ahí y ver esos programas y esa nota como para ampliar un poco más. Bueno, como siempre, si han llegado hasta acá y les ha gustado el programa, les pedimos un me gusta, un comentario si quieren aportar algo, que se suscriban al canal, que es gratuito y nos ayuda a que lleguemos a más personas. Y bueno, nada, más que agradecido. Gracias a vos, ha sido un placer. Genial. Bueno, nos vemos.